Estamos en el mes de la mujer y qué mejor forma de homenajearlas que conociendo la vida de quienes han hecho historia en nuestro territorio, como nuestra invitada de hoy, una mujer a quien no le tiembla la voz al hablar, quien pese a vivir la violencia de nuestro país, sigue luchando por los derechos de los menos favorecidos, especialmente los derechos de las mujeres, y sueña con una Colombia en paz. Bienvenidos a Entre Nos. Imelda Daza Cotes es nuestra invitada de hoy en Entre Nos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy agradable conversar contigo esta tarde, Lina. No, gracias por recibirnos. Pues es una mujer manaurera, villanuevera. Cuéntenos un poquito. Vamos a hablar con esta mujer, esta valiosa mujer, porque está pero ¿qué pasaron? Nunca fue mi propósito, pero así ha sido realmente la historia. Uno no es dueño de sus hechos, sino que es la historia y otros hechos los que les van marcando la pauta. Yo efectivamente soy nacida en Manaure, Cesar, pero criada en Villanueva, Guajira. Mi vida política y profesional la he hecho básicamente en Valledupar. Entonces, como la canción de Carlos Huerta, yo nací en el Magdalena, Manaurera Magdalena, ¿sí? Me crié en la Guajira y ahora vivo en el Cesar. Soy por sobre todo vallenata. Vallenatos somos los que nacemos y nos criamos en el Valle del Cacique Upar. Los que nacen en Valledupar son valduparenses, pero vallenatos somos todos. Bueno, qué agradable. Siempre había tenido la oportunidad de entrevistarla para temas noticiosos, para diferentes hechos que se registran en nuestra región, pero hoy vamos a hablar de temas muy personales. Hoy vamos a conocer esa Imelda que es esposa, madre, amiga, esa mujer que ama su tierra, que ama Valledupar y que la hemos visto muy cerca a los jóvenes últimamente, además defensora de las mujeres. Bueno, pero empecemos por el principio. Y es esa niñez de Imelda Daza, como lo mencionaba, ella es manaurera, pero desde pequeñita debió partir, creo que también por cuestiones políticas, sí, que no querría ella y se fue hasta Villanueva. Sí. Cuéntenos cómo fue esa infancia de Imelda Daza. Cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, yo tenía 23 días de nacida en Manaure. Y ese hecho marcó la vida y la historia de Manaure, porque tiempito después, 4 o 5 años después, montones de norte santandereanos, azotados los liberales por la persecución de los conservadores y por la guerra que entonces surgió, que se llamó simplemente la violencia, muchos norte santandereanos emigraron al norte en dirección de Perijá. Se quedaron en Codazzi, en Becerril, aquí en Valledupar, y un grupo grande encontró en Manaure la tierra idéntica a la que ellos habían dejado en el Catatumbo. El pueblo cambió abruptamente su carácter, su rutina, su tradición. Nosotros éramos una familia de 6 hijos ya. 5 mujeres y un varón. Mi mamá se preocupó muchísimo porque decía, ¿cuál va a ser el futuro de nuestras hijas aquí en un pueblo que se volvió tan violento? Mi papá era de Villanueva, entonces a él le resultó fácil decir, bueno, cancelemos todo aquí en Manaure y vámonos para Villanueva. La ilusión de nosotras, las niñas, uno a los 4 años no tiene muchos recuerdos, pero lo que le impacta, uno lo recuerda.
Para mí, el irnos para Villanueva me parecía como ir al cielo. Yo me imaginaba Villanueva maravilloso, muchísimo mejor que Manaure, contentísimos porque allá estaba la familia de mi papá. Pero llegamos a Villanueva en el mes de junio del año 52 y era un pueblo seco, sin vegetación, con piedras por doquier. No en vano los villanueveros les dicen tirapiedras. El clima caliente que yo no conocía, la falta de arborización, mucho polvo en las carreteras. Manaure era un jardín lleno de flores, tenía 2 calles nomás, clima espectacular, vegetación verde por doquier, pocitos de agua por todas partes. El impacto para mí fue inolvidable. Yo recuerdo que con mi hermana más pegada a mí, Elsie, llorábamos de noche, sin que mi mamá nos viera, ni mi papá tampoco, pero llorábamos a los abuelos maternos, a los primos, a las tías que nos querían mucho, pero yo recuerdo que lo que yo más lloraba era el paisaje. Ay. La vegetación, el río, el pozo de la Danta, me parecía terrible haber dejado eso y encontrarme en ese pueblo reseco, caliente, lleno de tierra. ¿Qué me salvó? Que al año siguiente llegaron a Villanueva las monjas misioneras de la Madre Laura y abrieron un kinder que allá no existía. Entonces mi mamá nos matriculó a mi hermana, que era un año mayor, año y medio que yo, y a mí no. Entonces ella dijo que ella sin mí no iba a la escuela. Entonces yo fui al colegio a los 4 años y medio. Eso me salvó, porque las monjitas eran maravillosas y para mí aprender a leer y escribir fue todo un acontecimiento, un descubrimiento grande. Me olvidé de las nostalgias por Manaure y me encantó Villanueva. Además que aprendió mucho del catolicismo, ¿no? Mucho. Claro, adoctrinamiento total desde el kinder hasta el quinto de primaria. De segundo en adelante estudiábamos con las religiosas terciarias capuchinas en Villanueva. Entonces yo puedo decir que yo fui una niña con una infancia feliz. No había nada especial, no había energía eléctrica, había acueducto, pero no había alcantarillado, se usaban los llamados excusados, comodidades cuales, lujos ninguno, para nadie, ¿no? Para nadie, porque sencillamente no había comercio de lujos. Se tenía lo básico, pero había mucho amor de tíos, tías, primos, primas, abuelos. Y sí, la escuela era un sitio muy entretenido. Y ahí empezó también ese amor por la educación, por la academia. Sí. Vamos a seguir hablando y conociendo de la vida de Imelda Daza Cotes después de esta pausa. Continuamos en esta charla. Amén, usted nos contaba algo, a pesar de que Imelda Daza Cotes, senadora, ella se ha inclinado, bueno, ha sido activista, política, economista, le ha gustado el tema de la academia porque la ha impulsado incluso, ahorita vamos a hablar de eso. Oiga, ¿usted por qué no quería, desde niña no quería ser maestra? Cuéntenos esa historia. Era la opción cuando terminé primaria en Villanueva, ir a estudiar a Uribia para ser maestra. Yo le dije a mi mamá que no, que yo no quería ser maestra porque las maestras se quedaban, sufrían de dolor de cabeza y vestían de medio grupo. Y eso no era atractivo. Yo quería estudiar bachillerato para después estudiar en la universidad. Pero en el Caribe no había colegios de bachillerato para mujeres. Toda esa lucha hemos tenido que librar. Sí. Los colegios de bachillerato, Liceo Padilla, Liceo Celedón, Loperena y el Pinillos de Monpós, el Liceo Celedón en Santa Marta, eran todos de varones. No teníamos Entonces, a mí tuvieron que mandarme a estudiar a Bogotá. Interna en un colegio nacional, estudié el bachillerato y de ahí ingresé a la Universidad Nacional a estudiar economía. Bueno, y ahí empezó todo lo que fue ese activismo también, en la universidad entendí, estudiando economía, que el problema básico de este país era la tenencia injusta de la tierra.
La tierra es nuestro principal factor productivo y nunca lo hemos podido aprovechar porque está acaparado por latifundistas y terratenientes que tampoco la aprovechan y no la ponen a producir. Entonces, con esa orientación, con ese deseo de transformar el país, quien había inculcado a mí el sentimiento de justicia social, de solidaridad, habían sido las monjas de la Madre Laura y las monjas capuchinas en Villanueva, que nos adoctrinaban católicas, pero con un ingrediente muy importante que era ese, de la justicia social. Entonces, eso se ha convertido en el hilo rojo que ha movido mi vida y que me ha hecho la historia, no la he hecho yo. Ese hilo rojo me ha hecho a mí la historia. Y parte de la historia y de los puntos que queremos resaltar es que como mujer fue la primera presidenta en el Consejo de Valledupar, hasta donde llegó y repitió. Yo me inicié en la actividad electoral con el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla, dos grandes líderes que si vivieran este país sería mejor. Con ellos fui a elecciones y fui elegida concejal en Valledupar, como suplente de Uldarico Serrano, a quien nunca más he vuelto a ver. En el Consejo Municipal eran 17 conservadores, 17 liberales que no se pudieron poner de acuerdo para elegir presidente. Éramos dos mujeres, María Inés Castro y yo. Entonces, Chichi Quintero, que se estrenaba como concejal, me propuso como presidenta, como bisagra, 17 liberales, 17 conservadores. Entonces Imelda Daza es la única del nuevo liberalismo, pongámosla ella de presidenta. Y así fue. Yo me acuerdo que esa noche la elección terminó como a las 11:30, ya era tarde. Y cuando salimos del recinto, algunos periodistas me dijeron: ¿y usted sí se atreve a ser presidenta del Consejo Municipal? ¿Y usted qué piensa hacer? Le dije: no haré lo mismo que hacen los hombres, seguro que lo haré mejor. Muy bien. Pero fue una experiencia muy interesante. Yo había visto aquí otras mujeres que se habían desempeñado muy bien. Eufemia Vázquez, una de ellas, Olga Riaño de Valle Mesa, también Efigenia Oñate, que no era política, pero era una mujer que se destacaba. Ellas eran como mis ídolos. Me parecía extraordinario ir a hablar a Olga Riaño, ir a hablar a Eufemia Vázquez. Ya Consuelo Araújo empezaba a nombrarse mucho también. Entonces sí, me motivaba a escuchar a otras mujeres hablar. Y así fue haciéndose camino, abriéndose camino Imelda Daza Cotes. Senadora, ¿cómo fue? ¿Qué representan en medio de todas estas anécdotas y todos estos acontecimientos bonitos en la vida de Imelda Daza Cotes? ¿Qué representan los años entre 1987 y 1989? Una tragedia, el genocidio político contra la Unión Patriótica. Me tocó participar en el sepelio de hombres tan grandes e inolvidables como José Francisco Ramírez Torres, como tantos concejales. Habíamos elegido en el Cesar 7 concejales en 7 municipios distintos y un diputado. Yo soy la única sobreviviente de esos 8 elegidos, 9 elegidos por la Unión Patriótica. Entonces, ese periodo marca para mí mucho dolor, mucha pérdida enorme de líderes importantes, una injusticia brutal contra esta sociedad que perdió muy buenos líderes y conductores de una nueva colonia. Además que en esa época fue donde se desvió, por decirlo así, el camino que tenía Imelda Daza, sí, en cuanto a su país, ¿no? Porque sí, igual ella siguió con todos sus pensamientos, con todas esas ideas que tenía, pero en otro país. Le tocó sí, irse, la violencia la llevó a irse a otro país. Sí, claro. ¿Cómo fue eso, madre? 3 niños, que estaba embarazada en esa época. Cuando a mí me tocó irme de Valledupar, porque a mi casa llegó
un remedo de corona de flores silvestres. Yo viví en el barrio Pontevedra y era el último barrio de ese sector. Había vegetación natural, seguramente ahí recogieron las flores y armaron una especie de corona y pusieron una cinta verde. UP decía, y un papelito que invitaba a mi sepelio al día siguiente. Entonces entendí que era la amenaza definitiva y que tenía que irme, y procedí a irme para Bogotá. Yo tenía 5 meses de embarazo, mi tercer embarazo, y 2 niños muy pequeñitos, 2 años y medio el uno y 1 año el otro. Con ellos me fui para Bogotá, allá nació la niña, creí que la vida se normalizaría, empecé a trabajar en la Universidad Libre, pero no, a los 4 meses de nacida Lina María, las amenazas se intensificaron por teléfono. Me llamaban de día, de noche, de madrugada, a toda hora, y un día me dijeron, se llegó la definitiva, vamos por usted, conocemos su dirección, barrio tal, calle tal, carrera tal. Llamé a la oficina de Derechos Humanos que presidía Vázquez Carrizosa y ellos me ayudaron a salir del apartamento, y al día siguiente coordinaron con Oxfam de Inglaterra y Diaconía, organismos trabajadores defensores de derechos humanos, y fui a parar a Lima, Perú. Me tocó dejar los niños, y a la niña de 5 meses de nacida le di el seno por última vez en el aeropuerto antes de embarcarme. Es lo más doloroso que yo he vivido en mi vida, sin duda. Flavio, mi esposo, se vino con los niños a Valledupar, a casa de mi mamá, y yo permanecí en el Perú 5 meses porque allí no me dieron asilo político. Pero mientras tanto, una amiga que ya se había exiliado en Suecia me contactó y me orientó. Yo regresé a Bogotá, Flavio llevó los niños a Bogotá y con ellos me fui para Suecia el 26 de septiembre de 1989. ¿Cuántos años? 26 años. 26 años viví en Suecia como exiliada. Un país maravilloso, un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Y allá también alcanzó a tener cargos Claro, en públicos. Suecia, después del aprendizaje del idioma complicadísimo, porque el sueco no tiene la más cercana similitud con el castellano. Pero aprender la lengua, llegué analfabeta, a criar mis hijos allí, a garantizarles una vida normal. Muy duro, pero yo pienso que mi fortaleza se deriva del hecho de que provengo de una familia de 10 hijos y yo soy la de la mitad. Yo no soy ni la mayor, ni la menor, ni la única hija, ni nada. Entonces uno ¿Le tocó? crece así, crece fuerte porque le toca hacerse sentir por sus propios méritos. Así es. Entonces esa fortaleza me sirvió mucho en Suecia. Además de niña recibí mucho afecto. Y no hay nada que fortalezca más que el amor. Por eso siempre es una mujer sonriente. Sí. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con más Entre Nos. Ese cariño siempre con el que creció, ¿no? Es el que siempre le permite estar sonriente. Siempre vemos a una Imelda Daza sonriente, alegre. Pese a cualquier tema, siempre saca una sonrisa para quienes estamos cerca de ella. ¿Cómo es Imelda Daza de esposa? 52 años de casada. Sí. ¿Cómo se hace para convivir tanto tiempo con alguien? Yo le suelo decir a Flavio que nosotros ya somos casi hermanos de crianza. Con nadie he compartido tantos años como él. Tampoco ha sido fácil, pero no sé, los dos tenemos un temperamento que permite aceptar diferencias, compartirlas, y ha habido un factor que nos ha unido siempre y es la identidad política. Entonces puede haber alguna diferencia, pero a la hora de un evento político, de una noticia, de un debate, estamos de acuerdo. Eso nos ha unido mucho. Él no es ni mucho menos un teórico ni un activista de la política. Yo sí lo he sido,
pero él siempre ha compartido conmigo, siempre hemos tenido identidad política y tenemos en común que él es melómano por excelencia. Sí. Él lleva la música en la sangre sin ser músico, pero sabe mucho de música universal. Yo no soy sino vallenato. Entonces eso nos acerca siempre, porque él me dice, rompamos la monotonía del vallenato, y me hace oír mucha más música latinoamericana. Con él aprendí a querer un argentino que se llama Jorge Cafrune y que lo puedo querer tanto como Emiliano Zuleta, como Nacho Mendoza. Entonces sí, eso ha sido efectivo y además pues tuvimos 3 hijos. ¿Y cómo es Imelda Daza de mamá? ¿Es consentidora? Pues ahora sus hijos no están acá, no están con usted, No. pero ¿cómo ha sido Imelda Daza de madre? Creo que he sido una buena mamá, salvo cuando se enfermaban, porque como enfermera soy un fracaso total. Mis hijos tosían 3 veces y los llevaba al médico, y le daba gripa a uno y yo iba donde el médico y decía que los 3 tenían gripa para prevenirle a los otros 2. Fui una mamá consentidora, casi malcriadora, porque yo decía, si a uno no lo malcría su mamá, entonces ¿quién? Nunca le puse a mis hijos horarios de dormir. La escuela les decía el horario, pero fin de semana mis hijos podían dormir todo el día si querían. O sea, todo eso que a mí la disciplina que a mí me obligaron los colegios donde estudié y el hogar de 10 hijos, que mi mamá decía, se levanta todo el mundo, yo no lo quise para mis hijos. Entonces, el que se quería levantar a las 9 de la mañana un sábado, lo podía hacer. Fui muy consentidora de ellos, muy habladora también con mis hijos, muy cariñosa, muy así consentidora, sí. ¿Extraña nietos? No, porque ellos me advirtieron desde hace ¿Soldado advertido? No. que es una irresponsabilidad traer niños a un planeta que va a colapsar. Me lo dicen con mucha firmeza, yo lo respeto y me dicen, pero mamá, imagínate un niño de hoy, nace hoy, dentro de 50 años no tiene agua ni para beber. Entonces, muy bueno que uno ejercita su instinto, su deseo de ser padre, de ser madre, pero es egoísta. Claro. Porque uno lo hace por uno. Por uno. Y entonces le digo yo, ¿qué tal que yo hubiera sabido todo eso antes de que no lo tenía? Y hubiera pensado así, pero ya no fue. La vemos también muy cerca a los jóvenes, a Imelda. Sí. La vemos en diferentes actividades con estos jóvenes, apoyándolos también en la comunidad, en las diferentes manifestaciones, en la defensa de los derechos de los menos favorecidos. Vemos una Imelda Daza muy activa. Esa facilidad para relacionarme con los jóvenes nace de mi docencia universitaria. Aquí en Colombia fui docente durante 11 años. Yo fui promotora de la creación de la Universidad Popular del Punto Cesar. Importante. A partir de ITUCE se creó la universidad. No la creó ningún político. La Universidad Popular del Cesar nació como una iniciativa de los jóvenes que estudiaban en el ITUCE, Instituto Técnico Universitario del Cesar, que era del orden departamental. Allí nació la idea de convertir eso en una universidad y la impulsaron los jóvenes que estudiaban allí. Entonces, esos años de docencia a mí me enseñaron que era fácil comunicarse con los jóvenes cualquiera que fuera la edad. Y en Suecia lo pude hacer de nuevo. En Suecia me tocó, mientras aprendí el idioma, ser profesora de primaria, de bachillerato, hasta que logré manejar el sueco y pude ser profesora en la Universidad de Jönköping. Entonces, tanto aquí como en Suecia, tuve siempre esa facilidad para comunicarme con los jóvenes. Además, fui mamá tarde. Mi primer hijo nació cuando yo tenía 35 años. Entonces, yo hasta hace muy poco tuve hijos muy jóvenes. Claro. Y todavía lo son. Mi hijo mayor tiene 39 años. Claro. Entonces, eso me facilita la comunicación con los jóvenes. Y mi espíritu, pues, alegre, descomplicado, aunque soy recia en mi carácter, tomo decisiones, fijo posiciones,
pero soy una persona muy alegre, siempre sonriente. Eso me lo dio la región, Así eso me es. lo regaló el trópico, eso me lo regaló el El Valle Valle. del Caciquipá. Para finalizar, senadora, las mujeres mandan o deberían mandar en Colombia, ¿no? Somos mayoría. Somos mayoría, el 51.2% de la población. Sin embargo, el trabajo doméstico todavía no se cuenta en el Producto Interno Bruto, como si eso fuera un trabajo gratis. Uf, y es pesado. Todo está por ganar para las mujeres. ¿Qué es clave? ¿Qué es importante? Que nos organicemos, que hagamos conciencia de nuestros derechos y nos dispongamos a defenderlos. Ya. Pero por ahora, con respecto a la mujer, hay una tarea crucial, definitiva, que nos compromete a todos, con la cual ya comprometía el Ministerio de la Igualdad con Francia Márquez, que es luchar contra la violencia que afecta a la mujer en el cesar, contra el embarazo de las adolescentes, reivindicar el derecho a una vida feliz y a una pensión, aunque no hayan cotizado para pensionarse las mujeres. Entonces, por las mujeres que somos mayoría a gobernar este país, es lamentable que en el Consejo Municipal de Valledupar no haya una sola mujer. Y creo que en la Asamblea tampoco. Bueno, no, hay una, claro. Hay una buena. Hay una. Todo está por hacer en materia de defensa de los derechos de la mujer. Bueno, senadora, muchas gracias por atendernos, gracias por abrirnos su corazón, gracias a esta senadora de la República que hoy tiene voz en el Senado, en el Congreso, para defendernos, para defender todos nuestros derechos y todas nuestras acciones, no solamente del Cesar, sino pues del país entero. Muchas gracias por atendernos. Con muchísimo gusto, fue muy agradable, Lina, conversar contigo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.